Bienvenidos a Así Fue y a esta nueva serie sobre la historia de Venezuela. Hoy les traigo una mirada diferente, más realista, de cómo se formó nuestra nación. Por mucho tiempo nos han enseñado que los héroes de la independencia eran figuras perfectas, casi divinas. Nos hicieron creer que desde el inicio Venezuela era un paraíso de riqueza y prosperidad, y que los ideales de la Revolución Francesa fueron la base de nuestra lucha por la independencia. Pero hoy vamos a cuestionar estas versiones idealizadas. Nos atreveremos a mostrarle la historia tal como fue, sin adornos, con una visión más global, y quizás, incluso, pongamos en tela de juicio algunas creencias nacionales. Pero creemos que es crucial conocer la verdad, sin falsos mitos ni glorificaciones, para poder entender de dónde venimos realmente. Comparte este video con aquellos que creen que la historia de Venezuela merece ser contada de una forma más honesta. Así juntos, podemos seguir explorando el pasado para entender el presente. ¿Nos queríamos independizar de España? Pues nuestra historia comienza en 1777 cuando se establece la Capitanía General de Venezuela. Este cambio fue parte de una nueva estrategia del Imperio Español para controlar mejor sus territorios en América. Venezuela antes era parte del Virreinato de Nueva Granada. Ahora se transforma en una nueva entidad administrativa que incluye los territorios de Maracaibo, Guayana, Cumaná, Trinidad y Margarita, con Caracas como su capital. Hasta entonces Venezuela era una economía colonial con muy poca productividad y bajo consumo. Esta nueva política imperial no era solamente para Venezuela, sino para toda Hispanoamérica. Era un nuevo imperialismo, era un cambio en la relación entre la metrópolis y las colonias. Esencialmente era una aplicación de mayor control, que buscaba incrementar la situación colonial de América y hacer más pesada su dependencia de España. Siempre nos hablaron de tres movimientos preindependentistas anteriores al movimiento del 19 de abril de 1810, que serían los movimientos de José Leonardo Chirinos, el de Gual y España y las expediciones de Francisco de Miranda. Pero en realidad existieron otros movimientos o rebeliones antes que estas, como la del Sambo Andresote, o la de Juan Francisco de León y los comuneros del Socorro. Sin embargo, en ningún momento se vio que estas sublevaciones fueran movimientos armados con miras independentistas. Los objetivos de estas eran la liberación del pueblo de las cargas impositivas, puesto que la principal causa de malestar en el siglo XVIII son las políticas imperiales, y en Venezuela esta tarea la llevaba a cabo la Real Compañía Guipuzcoana o Compañía de Caracas, que monopolizaba el comercio, sus medidas y sobre todo sus prácticas con respecto a la fijación de precios en las mercancías, que trajeron mucho malestar en toda la población. Fíjense cómo desde la colonia no funcionaba el control de precio. El principal propósito de esta reforma no tenía que ver con la piratería y el contrabando o las influencias extranjeras en el comercio, sino controlar a los criollos. Para la corona española, el poder que habían acumulado los criollos era inaceptable. Por eso, la nueva política va a golpear duro a la clase dominante. Un férreo control económico por una parte y ahora una nueva política social que buscaba minar las bases que sostenían a los criollos. ¿Es Venezuela una economía de plantaciones, con mano de obra esclava y numerosos pardos, quien inicia el rechazo a la política social del Segundo Imperio? La aristocracia venezolana resistió ferozmente el avance de la gente de color, rechazó la nueva ley de esclavo y además se opuso a la educación popular. No ven en las revoluciones sino la pérdida de sus esclavos. La relación que existía entre las castas era de amenaza constante. Por una parte, los pardos veían al blanco peninsular como el único freno al poder de los blancos criollos. Los blancos criollos se sentían entre la espada y la pared, entre el ahogante control económico y político de los peninsulares y el avance de los pardos. Por ahora, el imperio era garantía del orden establecido. Esto es un factor clave para los próximos años. La primera rebelión con miras independentistas será la de José Leonardo Chirino, que buscaba el establecimiento de una república, la abolición de la esclavitud y la eliminación de la aristocracia blanca. Esto último nos dice todo.
no era un movimiento en contra de la metrópoli per se, sino en contra de los blancos, por lo menos de la élite criolla, y se daba más por la relación entre amo y esclavo que entre metrópolis y colonia. 2 años después, se da el episodio de Gual y España. Este sí era un movimiento en busca de la independencia. En este existía un plan bastante pensado, con reglas y procesos bastante definidos como la igualdad de todos los hombres. Sí estaba profundamente inspirado en la Revolución Francesa, pero los mantuanos y los grandes burgueses se apresuraron a condenar aquel conato de carácter democrático que habría puesto en peligro la jerarquía entre las clases, y fracasó el movimiento. El tercer y último movimiento serán las expediciones de Francisco de Miranda. Ambas fracasaron. Se le achaca a la mala relación entre Miranda y el capitán del barco. También el paso de estas expediciones por Haití, que hacía poco se había independizado y había pasado por una revolución donde los negros tomaron el control del país. Esto obviamente no era visto con buenos ojos por los blancos criollos. Pero en realidad fue la campaña de la Iglesia contra Miranda, como también su errada percepción sobre los intereses de la sociedad colonial, y particularmente de la clase dominante. Miranda tenía 40 años fuera de Venezuela, no sabía cuál era el interés de la población ni la situación general del país. Entonces, ¿realmente queríamos independizarnos de España? La respuesta es más compleja de lo que imaginamos, porque si vemos los 3 movimientos antes mencionados, o no eran contra el rey o no reciben el apoyo de la mayoría. Entonces, no existía para la fecha un verdadero sentimiento de querer independizarse de España. La obediencia al rey era incuestionable. Como expliqué anteriormente, la única garantía para que los blancos no pasaran por un episodio como el de Haití, donde los negros masacraron a los blancos, era la autoridad del rey. El contrapeso para que los blancos no se impusieran contra los pardos y negros eran los blancos peninsulares, que aún controlaban el poder político. Es decir, el rey era el contrapeso y factor de orden entre las diferencias de las castas. Es por esto que nadie quiere la independencia. Es por esto que el 19 de abril de 1810 fue un engaño. Y ahora te pregunto a ti, ¿realmente queríamos la independencia de España? ¿O fue todo un juego de poder entre las élites criollas? ¿Es nuestra historia tan gloriosa como nos la pintaron? ¿O hay verdades incómodas que necesitamos reconocer? Deja tu comentario abajo, queremos escuchar tu opinión. ¿Estás de acuerdo con esta visión más cruda de nuestra historia? Queremos generar un verdadero debate, porque la historia no se trata solo de aprender, sino de entender y cuestionar. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con aquellos que creen que la historia de Venezuela merece ser contada de una forma más honesta. Así juntos podemos seguir explorando el pasado para entender el presente. Nos vemos en el próximo capítulo de Así Fue, donde continuaremos